Estamos estudiando en esta hora un tema muy interesante y uno de los temas fascinantes es la segunda venida de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel se escribió por allí por el año 605 o 606 antes de Cristo, y se cree que hasta el 536 antes de Cristo. Y observamos allí en el capítulo 1 cómo el pueblo de Dios fue a parar a Babilonia como cautivos por 70 años, había dicho el profeta Jeremías. Y en ese lapso, Dios les había dicho al pueblo que, especialmente a Jeremías y a otros profetas, que Él los había entregado en manos de ese pueblo. ¿Quién era Babilonia? Babilonia, ¿recuerdan la Torre de Babel? Su historia tiene muchas contraposiciones, porque en la Torre de Babel fue que se originó Babilonia. La construcción de la Torre de Babel por gente que eran hebreos. Y a medida que transcurrió el tiempo, esta gente se fue haciendo más paganas, idólatras, al punto que ya casi nadie reverenciaba a Dios, sino que tenían muchos dioses, pero de los dioses tenían 13 dioses que eran importantes, y Marduk era el jefe de todos los dioses en Babilonia. Dios permitió que el pueblo fuese cautivo a Babilonia, y por esa causa fueron 70 años por la rebeldía del pueblo de Israel. Fueron a parar donde ya no se practicaba el tipo de religión hebrea públicamente, los ritos, las ceremonias, y todo estaba prohibido porque eran esclavos, igual que en Egipto. Pero a pesar de estar esclavo, Daniel mantuvo su lealtad, su consagración y su dedicación a Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor fue creciendo en poder y en majestad, aparece el capítulo 2, y en el capítulo 2 nos menciona que el rey Nabucodonosor, una noche de tantas, se acostó pensando en el futuro. ¿Qué sería de lo futuro? Cuando contempló los jardines colgantes, cuando contempló todo lo que él había construido. Entonces, Dios, que conoce el futuro y que se lo revela a quien Él quiere, tomó a Nabucodonosor porque tenía un plan y un propósito específico con ese monarca, para que la gente y los pueblos que ya no conocían a Dios pudieran reconocer a través del monarca Nabucodonosor la existencia, el poderío, la majestad y la gloria de un Dios todopoderoso. Un Dios que cambia la esclavitud en libertad. Un Dios que cambia la tristeza en felicidad.
un Dios que cambia la enfermedad en salud, un Dios que es capaz de convertir el agua en vino. Y cuando el rey Nabucodonosor está dormido, le viene un sueño sobre su cabeza y el rey estaba intranquilo por el sueño y en la mañana siguiente se levanta y solo recordaba que había tenido un sueño. No recordaba que había soñado. Así que hasta cierto punto eso no era problema para el monarca. Inmediatamente llamó a magos, adivinos, astrólogos, encantadores, y él sabía que ellos rápidamente podían ayudarle a terminar ese enigma, a descifrar ese enigma, y tranquilamente seguiría adelante. Llegaron la primera vez y no le pudieron adivinar. El rey quería que le dijesen qué él había soñado y también quería la interpretación. Ellos empezaron a argumentar y usaron la lógica. Eran gente sabias y le dijeron: ningún rey en ninguna parte del mundo, ni en el pasado, jamás ha pedido a sus sabios semejante cosa. Lo que los reyes han hecho es que han contado a sus sabios el sueño, y entonces nosotros le decimos la interpretación. Allí en Babilonia se sabía que si se soñaba con culebra, los sabios decían que era. Si se soñaba con la muerte, decían que era. Si soñaban con el cielo, decían que era. Para cada cosa, ellos tenían una interpretación, pero ahora estaban en serios problemas, y era que no sabían la interpretación y mucho menos sabían el sueño que el rey Nabucodonosor había soñado. De manera que el rey Nabucodonosor extendió un decreto de muerte, y a sus casas y a su familia los convertiría en muladar. Las casas serían quemadas. La gente desaparecerían porque él había invertido muchos recursos en el estudio y el conocimiento de esa gente, de esos sabios, y ahora era incapaz de poder revelar los misterios al rey. De repente la noticia llegó a Daniel, quien su nombre había sido cambiado, igual que el de su compañero, a Belsasar, que significaba jefe del dios mayor Marduk de Babilonia. Y los demás compañeros también habían sido cambiados su nombre. Le puso Sadrat, Mesat y Abednego. Cada significado de su nombre tenían que ver con un dios de la idolatría y del paganismo, para borrar de la mente todo vestigio de lo que ellos creían en el pasado. Pero eran jóvenes que habían hecho un compromiso antes de salir de Babilonia. Estaban bien adiestrados, eran de linaje real, y ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada los podría separar de ese conocimiento que ellos consideraban que era de alto valor. Así que el rey trató de borrar todo vestigio de lo que los hebreos sabían.
no pueden explicar el sueño. Y Dios le revela el sueño y el misterio a Daniel cuando Daniel habla con el capitán del pueblo del ejército de Babilonia, Ariot, y le dice que le diera chance, que todavía no ejecutara la pena capital, porque ellos le iban a consultar a Dios. Y entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y Daniel alabó a Dios, al Dios del cielo. Dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a los entendidos da sabiduría, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, te engrandezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto al rey. Allí Daniel está expresando con gratitud lo bueno, lo majestuoso y lo poderoso que es el Dios en quien él creía y sus compañeros. Le dijo a Arioc que estaba listo para hablar con el monarca más grande del pasado. Después de esto fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo: encontré a un hombre entre los deportados de Judá que puede dar al rey la interpretación del sueño. El rey había apostado a sus sabios, había invertido en los sabios. En Babilonia no había ningún misterio humano que ellos no pudiesen descifrar. Si soñaba con serpiente, los sabios rápidamente tenían la interpretación. Soñaban con un león, con un tigre, con un elefante, soñaban con la muerte, con el cielo. Rápidamente los sabios le podían descifrar el significado del sueño, pero ahora eran incapaces de decir el sueño y también su interpretación. Ahora aparece Daniel, quien dice que él podía interpretar el sueño, que la orden de matar a los sabios la suspendieran. Y el rey consintió y le dio la audiencia a Daniel, y Daniel procedió a entrar a saludar con el típico saludo que se le daba a un monarca: oh rey, para siempre vives. Y empezó Daniel a contar
el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Mientras tú dormías, te vinieron pensamientos, ideas en la cabeza. Y tú soñabas con una gran estatua, con una gran imagen que tenía características peculiares. Y lo que tú soñaste, ni sabio, ni mago, ni astrólogo, ni adivino, ni encantadores, nadie es capaz en la tierra de decir la interpretación y mucho menos el sueño. Pero hay un Dios en los cielos que le ha mostrado al rey lo que ha de suceder en los postreros días. Y procedió a contarle lo que el rey en pantalla gigante observaba a una cabeza de oro. Y el Daniel le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Pero después de ti vendrá otro imperio, inferior al tuyo, pero vendrá otro. Le estaba diciendo que su imperio iba a terminar. Vendrán los medos y los persas, representados por la plata en los pechos de bronce, que era la otra parte de la estatua. Y luego representa al tercer elemento de bronce en el vientre de bronce. Ese es otro imperio inferior al que te va a conquistar a ti, pero conquistará a los medos y los persas, y también conquistará el imperio de Babilonia. Después sigue otro imperio representado por las piernas de hierro y por los dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido, el imperio de Roma, fuerte, desmenuzará, hará. Ese es el próximo imperio que continuará. Y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el imperio de Roma caerá y le dará espacio a los 10 reinos europeos. Y cuando tú estabas viendo lo que acontecía, algo sorprendente aconteció. Y lo que dijo Daniel: y el reino, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro reino. Desmenuzará y dará fin a aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin manos alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Existen alrededor de 4 métodos de interpretación. Está el método preterista, que cree que ya todo se cumplió y no se vuelve a repetir. Está el método futurista, toma las profecías que ya fueron cumplidas en un tiempo estipulado y quiere forzar que eso tiene que cumplirse
en el futuro. También está el método clásico y el método historicista. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos que el método correcto de los cuatro es el método historicista. Y creemos que la historia se parte del momento y los eventos que ocurrieron, y también esa historia del método historicista tiene repercusiones en el futuro, pero sin fecha de expiración ni fecha de cumplimiento. Tiene una fecha de cumplimiento en el método historicista. En la repetición puede ocurrir en cualquier momento que Dios así lo determine. Eso era lo que sucedería. Finalmente, una piedra no cortada por mano humana desmenuzaría el hierro, desmenuzaría la arcilla, el bronce, la plata, el oro, y se haría un gran monte, el cual llenaría toda la tierra. En los días de esos reinos, el Dios del cielo levantaría un reino que no sería dejado a otro reino. Esta profecía, aunque nos está hablando de eventos proféticos y futuros, está señalando que muy pronto esa piedra que representa la segunda venida de Cristo Jesús aparecerá y instalará su reino, y el Señor no compartirá su reino con nadie más. Existió Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los 10 dedos de los pies. Pero finalmente vendrá Cristo, y nosotros actualmente estamos viviendo en la época de los dedos de los pies de la imagen, que en el año 605 después de Cristo, 606, que se escribió este libro. Allí en esa profecía estaba diciendo que el Dios del cielo va a venir y va a tomar el control, porque estamos viviendo en los últimos días de la historia de la imagen o de la estatua que el rey Nabucodonosor soñó, y estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Hoy hay imperios o gobiernos que se levantan, que son fuertes y poderosos, con todo tipo de armamento. Hermanos, en los días de estos reyes, el Dios del cielo vendrá y inaugurará o va a colocar su reino. Dice el versículo 46 al 49, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Dios, y mandó que le ofrecieran presentes de incienso. Y el rey dijo a Daniel, realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos
y grandiosos dones, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel quedó en la corte del rey. Estimados hermanos y amigos, Dios es el Dios de la historia. Dios es el que va caminando tras los eventos que Él mismo señaló. Y Daniel pudo ver, no todos, pero sí pudo ver la caída del imperio de Babilonia y pudo ver el ingreso o la entrada de los medos y los persas. Y él anhelaba ver esa piedra que es cortada no por mano de hombres, pero esa piedra estaba en el futuro y nosotros estamos más cerca que cuando creímos de ver esa piedra que representa la segunda venida de Cristo Jesús, cuando muy pronto Él viene ya no más a compartir su gobierno, su poder y su gloria con ningún mortal, sino que Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú y yo seremos su pueblo. Estaremos viviendo con Él y caminando con Él por toda la eternidad. Esta experiencia del capítulo 2, aunque es histórico propiamente dicho, también tiene connotaciones y se perfila en el capítulo 7 como una sección profética. El capítulo 2, aunque está del 1 al 6 en la parte histórica, es el único capítulo que también es profético. Del capítulo 6 al capítulo 12, todo es profético, ya todo está cumplido o por cumplirse, como son los 7 periodos proféticos de tiempo. Recuerden que nosotros usamos el método historicista, no usamos el método futurista en un evento profético que ya tuvo su cumplimiento, pero que tiene repercusiones en segunda instancia de cosas que te aplican al método historicista y que debemos creer que Dios es el Dios de la historia y que Él está llevando a cabo en cada año, en cada segundo, en cada minuto, en cada paso, fidedignamente lo que ha de acontecer en este mundo. El Señor a través de este capítulo nos invita a que nos preparemos para ese día en el futuro, cuando el Señor Jesús se decida venir a este mundo, cuando la piedra que representa a Cristo llene a esta tierra de un gran monte y los redimidos sean reunidos para ir a vivir con Cristo en el cielo por un periodo de 1000 años y luego por toda la eternidad en la tierra hecha nueva, como era en el principio, en una tierra donde no existirá más el pecado, la muerte, el llanto, el dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mis amados hermanos,
aunque Babilonia era el centro de la idolatría. Dios utilizó para manifestar su gloria y su poder a 4 jóvenes que decidieron, en medio de la idolatría y el paganismo, estar de parte del cielo de Dios, aunque los cielos se desplomen. De esa manera, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada los pudo separar en su estadía en Babilonia del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos entregarnos a ese Dios que nos puede ayudar a ser fieles, leales y firmes a las diferentes tentaciones, pruebas que el enemigo nos ha de poner. En esta hora quiero invitarte que es un gozo, es un placer y un privilegio responder y corresponder al llamado que el Señor nos hace de estar listo cuando Él venga a inaugurar ese reino que Él ha prometido en este mundo, cuando estemos cuando ya la última parte de la estatua, que es el barro y parte de hierro, sea desmenuzado por esa mano invisible, el hierro, el bronce, el oro y todos los reinos, todos los poderes serán destruidos, desmenuzados y serán llevados como el tamo que arrebata el viento. Yo quiero estar listo para vivir con Jesús ese día, cuando Él determine venir a recoger a Daniel, a su compañero y a todos los que en Babilonia le entregaron su vida a Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has permitido estudiar este capítulo extraordinario, maravilloso de Daniel, el capítulo 2, donde nos revela a cada paso la historia, el tiempo en el que estamos viviendo y la cercanía de tu venida a este mundo. Señor, ahora que sabemos esta verdad, ahora que nuestros amigos saben esta verdad, queremos crear conciencia y que podamos buscar al Señor antes que sea tarde. Queremos estar listos y preparados para cuando desmenuce todos estos reinos, nosotros podamos estar listos para recibirte en gloria, poder y majestad, cuando digas: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros queremos ser parte de tu reino de gloria. Danos el Espíritu Santo, danos tu poder, tu gracia, danos tu ayuda para permanecer fiel, sin fluctuar en nuestra fe, en nuestras convicciones, y ese día elevarnos por la fe a encontrarnos contigo, a disfrutar del gran plan desde antes de la fundación del mundo que tenía para cada uno de tus hijos que te han creído en tu palabra y que te han aceptado y que han decidido reflejar tu carácter perfecto en sus vidas. Gracias, Señor.
por escucharnos. Gracias por perdonarnos. Sé con todos nuestros oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.